Bueno, como os decía ayer, pues este curso en este formato es la primera edición que impartimos y bueno, pues me he quedado corto en la documentación, o sea, me sobra tiempo y bueno, pues yo creo que lo ideal es, como os proponía, dar un pequeño paseo por temas específicos de laboratorio, porque todos tenéis dentro de vuestro banco algún tipo de equipamiento de análisis o de preparación de muestras y yo creo que de ese, digamos, paseo por los requisitos de control de equipos podéis sacar algunas ideas. O a lo mejor no sacáis ninguna. Bueno, que sepáis que la intención era buena. Y hay 2 personas más. Eh, bueno, vamos a hablar, sin entrar en muchas profundidades, de los requisitos de la norma 17.025 para laboratorios de ensayo, de análisis, y también se aplica a los de calibración. Como os decía, mi interés es dar un pequeño repaso a todos los requisitos que hay para control de equipos, porque todos en el biobanco tenéis equipos tanto de procesamiento de muestras como de análisis, ¿de acuerdo? Y yo creo que esto os puede ser útil. Hay varias partes, posiblemente no veamos todas, y me permitiré la libertad de que yo me elija lo que creo que es más útil para vosotros. A mí es que me suele gustar dar un pequeño repaso a la historia. ¿De Estamos en el 2026 y bueno, pues tenemos un número importante de normas aplicables a muchos campos. En vuestro caso, pues ya hemos estado hablando de esta norma 17.025 en los laboratorios y la norma 15.189 para los laboratorios médicos o clínicos, la vuestra del biobanco, o sea que hay la 20387. Pero esto, ¿cómo hemos llegado aquí? Pues vamos a dar un pequeño repaso histórico a cómo han evolucionado las normas y cuál es el origen de ellas. El origen de la norma es triste, triste origen, donde los haya, es la Segunda Guerra Mundial. Entonces se planteaban las cabezas, bueno, digamos bien pensantes, por llamarles de alguna forma, que era importante garantizar la adecuación al uso de las armas. ¿Y cuál era esa adecuación al uso? Pues que las armas matasen. Están pensadas para matar, es el fin último, y que entonces matasen y matasen bien. ¿Por qué? Porque decía, hombre, si en medio de una batalla fundamental se nos paran todos los tanques de uno de los bandos, o una parte importante de los tanques, bueno, pues digamos, el problema es bastante, bastante, bastante importante. ¿De acuerdo? Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escribir detalladamente cómo vamos a fabricar los distintos tipos de armas y de munición
objetos anexos, vamos a dar esos documentos a los señores encargados de fabricación y estos señores van a ejecutar esos documentos de fabricación al pie de la letra y van a dejar registros que van a poder ser auditables por los inspectores. Es decir, si no hay escritos, no hay nada auditable. El objetivo en aquellos momentos era simplemente clasificar, catalogar las armas fabricadas mediante este sistema en productos conformes, es decir, que van a cumplir en principio eh, las, los objetivos diseñados para su utilización y o no conformes porque no funcionan. ¿De acuerdo? Entonces, esto exclusivamente era el control de calidad al final de la cadena de fabricación. No sabíamos lo que había pasado desde que se iniciaba el proceso de fabricación hasta que se terminaba y lo único que hacíamos era ver la adecuación al uso de los productos fabricados, siempre al final de la cadena de fabricación. Es decir, lo que llamábamos y seguimos llamando control de calidad. Entonces, aparece una norma para regular, estandarizar todas estas ideas, que es la norma 1000Q 9858. Es decir, la primera norma de calidad que establece requisitos para proveedores del sector militar. Esta norma, o sea, sus principios, obviamente, son bastante más amplios que el mero hecho de la fabricación de armas y, de hecho, posteriormente, muy posteriormente, recoge el guante la NASA para normalizar la fabricación de productos alimentarios o alimenticios que van a consumir los astronautas cuando salen, cuando los enviamos fuera de la Tierra. ¿De acuerdo? Y eso es tan importante. Mira, vosotros os vais una noche por ahí a cenar, tomáis una copita, charláis, y si mañana, al día siguiente, mejor dicho, os levantáis y andáis, con perdón, un poquito sueltos, no tiene mayor problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues, o hacéis dieta, os tomáis algo y ya, bueno, pues seguramente a lo largo del día está todo regularizado. Eso que aquí es una simple tontería, cuando está un astronauta en el espacio, puede ser bastante grave, bastante inconveniente. ¿De acuerdo? Luego tendremos que eh, garantizar o moderadamente, estar moderadamente seguros de que todos estos alimentos que tenemos en la fotografía de la derecha, que son los que se van a llevar normalmente deshidratados al espacio, son inocuos. Entonces se utiliza esta sistemática para el control de calidad de esos productos alimentarios. Casi inmediatamente hay otros sectores en los cuales los fallos eh, pueden ser críticos que asumen los principios de esta norma. Aquí estaba pensada, ya hemos dicho, casi, no, casi exclusivamente, originalmente estaba pensada para la fabricación de armas. ¿Y cuáles son los sectores críticos? Hombre, el nuclear, cuando se estropea, peta una central nuclear, el alarma social que se genera es tremenda. El otro sector es el de la aviación, lo mismo, ¿no? Y el otro es el de la automoción. ¿No? Es decir, tenemos que fabricar coches seguros y que no produzcan fallos mecánicos que puedan involucrar la vida de los tripulantes. Bueno, eso en un momento dado se traslada a nivel internacional con el nombre de ISO 9000. La primera en el año 87, luego del 94 son familias, ¿de acuerdo? Luego la de 2000, 2001, perdón, 2008
y actualmente la del 2015, que esperamos que antes de final de año ya salga la edición del 2026. Bien, allá por los años 90 se publica una norma específica para gestión de calidad en los laboratorios de análisis. Esta norma fue a nivel internacional la guía ISO 25, que yo creo que ya os contaba en algún caso, que no había una trazabilidad inmediata en cuanto a las identificaciones de las normas que se publicaban en aquellos tiempos. Es decir, a nivel internacional teníais la guía ISO 25, que se publicó en 1990. La traslación de esos requisitos a nivel europeo fue un poquito más temprana, en el año 89. Todo esto se debe a, digamos, los sistemas, los procesos de elaboración, revisión y aprobación de las normas que son diferentes en los distintos contextos geográficos. Unos son más rápidos y otros menos. Y cuando esta norma N 45001 se traslada a España, tenemos la norma 1 Esta norma solamente establecía requisitos para el proceso de análisis, es decir, requisitos técnicos. Esta era la idea. Tenía, aparte digamos, los epígrafes unidos, que era de introducciones y tal, tenía pues estos epígrafes, estas cláusulas de la 3 a la 7. En la 3 establecía requisitos para establecer la identidad legal de los laboratorios. Esto ves que también os aplica a vosotros dentro de vuestra norma específica. Importante lo que os decía, en la cláusula 4 había requisitos claros e inequívocos relativos a la imparcialidad, la independencia y la integridad, que posteriormente desaparecieron y luego han vuelto otra vez de una forma contundente. La parte 5 establecía requisitos de tal forma que su cumplimiento permitía eh, declarar la competencia técnica del laboratorio. ¿De acuerdo? Dentro del 5 teníamos una parte que era aquello que se refería a 5.4 procedimientos de trabajo, y dentro de esos procedimientos de trabajo teníamos 5.4.2 sistema de la calidad. Fijaros dónde está ubicado el tema de calidad dentro de toda esa norma, ahí en un rinconcito. ¿De acuerdo? Luego también establecía requisitos de cooperación, y luego, bueno, hablaba de las obligaciones resultantes. Eh, no parece que una norma tenga que establecer esto, las obligaciones resultantes de la acreditación, pero bueno, inicialmente estaba así, pues así se quedó. Y así llegamos al año 2000. El año 2000 hay un cambio eh, trascendental en cuanto a estas normas de laboratorio. Alguien llegó y dijo: vamos a ver, yo tengo mi laboratorio y lo tengo acreditado con la guía ISO 25, pero mis clientes, o muchos de mis clientes, están certificados ISO 9000. Y lo que me piden a mí como un procedimiento de validación, de evaluación de proveedores, es que yo también esté certificado ISO 9000. Entonces dijo alguien: bueno, pues hacemos una cosa, hacemos un refrito con los requisitos técnicos que habíamos visto de la guía ISO 25 y los requisitos de gestión de ISO 9001. Y podremos decir que los laboratorios que estén acreditados por 17025 también están certificados automáticamente por ISO 9001. Eso nunca se llevó a cabo, entre otras cosas, porque suponía
una competencia de los laboratorios con aquellos organismos que estaban certificados ISO 9000, que también eran clientes de los organismos de acreditación nacionales. ¿De acuerdo? Aparte que, bueno, pues cuando se sale esta norma en el año 2000, los requisitos de ISO 9000 cambiaron ese mismo año, con lo cual la norma recogía requisitos de gestión ISO 9000 de la edición anterior. Es decir, nunca se ha llegado a poder decir que un laboratorio que esté acreditado con las normas, cualquiera de las normas 17.025, está automáticamente certificado. Se pone una coletilla que dice que los laboratorios también cumplen con los requisitos de ISO 9001, pero no hay un certificado de cumplimiento de ISO 9000. Bueno, es que aquí tenemos, digamos, un esquema mucho más sencillo, 2.4 y 5. Cuatro requisitos de gestión que emanan, que se basan en los principios de ISO 9000, y los requisitos técnicos que son ni más ni menos que aquellos requisitos técnicos establecidos en la guía ISO 25. Como ISO eh, adquirió el compromiso de revisar todas sus normas cada 5 años, bueno, pues la inicial era del 2000, esta es del 2005. Esto ya no se hace. Si os dais cuenta, desde la pandemia, las normas se han retrasado mucho en su revisión. De hecho, la ISO 9000 actual, hasta hoy, que es la versión del 2015, y fijaros que estamos en el 2026, o sea que hay un mínimo de 11 años de distancia entre las dos normas. ¿De acuerdo? Pero en aquellos tiempos, pero bueno, pues 2005, hay que revisarla. Bueno, pues se hizo una revisión así ni fu ni fa, y bueno, presentaron unos cambios menores. Se empezó ya a hablar de sistema de gestión, no de sistema de gestión de la calidad, porque entendían que estas normas tenían que ir un poco más allá de la mera gestión de la calidad. Había que gestionar otro montón de aspectos propios de los laboratorios que no fuera exclusivamente la calidad. Se incluyó un epígrafe de quejas. Se cambió, perdón, el nombre del epígrafe 4.8 por el de quejas. Creo que antes era reclamaciones. Y se incluyó uno nuevo que era de mejora. Eso era importante, recordar la rueda de Deming. La nueva edición del 2017, que es la que tenemos en vigor. Por lo pronto, amplía las actividades propias del laboratorio. Aquí, bueno, pues antes prácticamente los dejaba en el análisis. Ahora el laboratorio puede hacer actividades de calibración, de análisis, incluso de muestreo. Muestreo en cuanto a la selección de una muestra representativa de una población. Eso también ha habido sus más y sus menos, porque los organismos que hacen inspecciones, que son de alguna forma los encargados de seleccionar la muestra, pusieron el grito en el cielo. Es decir, estas son actividades propias nuestras que nos estés acreditando, y ahora le das permiso a otras organizaciones que no tienen nada que ver con nosotros para que nos quiten trabajo. Eso ha habido sus más y sus menos durante bastante tiempo, y ahora ya quedó claro, ¿de acuerdo? Entonces, no se refiere a la toma física de la muestra, es decir, cuando un laboratorio envía a un personal suyo a coger una muestra, por ejemplo, en una fábrica de productos cárnicos, pues esa persona va con su neverita, con su material estéril, tal, tal, y coge una muestra físicamente para llevar al laboratorio a analizarla. Eso sería la toma de la muestra. No estamos seleccionando un tamaño,
que sea representativo de la población entera, por ejemplo, de un lote de jamón cocido. ¿De acuerdo? Recoge la sistemática del enfoque a procesos de ISO 9000. De hecho, tenéis ese gráfico incluido dentro de la propia norma, donde dice, bueno, qué es lo que entra. Entra por la parte de arriba, no sé si lo veis bien, eh, el ítem, la muestra para ensayar, y por abajo entra la petición, la solicitud, ¿de acuerdo? Al final la salida es el informe sobre las muestras, ¿no? Y en algún caso, pues puede ser que los restos, los sobrantes del ítem se acuerden que hay que devolvérselos al el fabricante. Y aquí, bueno, pues aquí ya empiezo a dar mucha importancia a las tecnologías de la información. Toda la estructura se alinea con la propuesta de ISO IEC 17000 y de la directiva por partes 2. Y luego se utiliza, ¿visto? Un enfoque es basado en el riesgo, que eso procede de ISO 9001. La terminología se actualiza y entonces se publica el BIN, el Vocabulario Internacional Metrológico, inicialmente en inglés, pero luego, bueno, pues hay unas traducciones perfectas al castellano que tenéis, ya os he dicho, en internet, que tiene un acceso libre. Hay otras normas, como la de los laboratorios clínicos, ¿de acuerdo? En inglés, los laboratorios médicos. Entonces, estos son una norma. Los laboratorios clínicos son muy especiales ellos, y entonces lo que tienen es una norma específica para ellos, ¿de acuerdo? De hecho, se titula Requisitos particulares para la calidad y la competencia. Entonces, vamos a dar un paseíto muy general por la norma, ¿de acuerdo? Esta norma tiene, como todas, una introducción y deja claro cuál es su idea. Promover confianza es el objetivo en los laboratorios, de forma que se demuestre que trabajan de forma competente y que son capaces de generar resultados válidos. Lo que os decía, también dice que también operan, también, según ISO 9001, pero en ningún caso se emite un certificado paralelo de cumplimiento de ISO 9001. ¿De acuerdo? Es importante planificar e implantar acciones dirigidas a gestionar riesgos y oportunidades. También habla de la cooperación entre las diferentes partes y lo que os decía, que esto ya empieza a ser, digamos, cotidiano, la utilización de los términos verbales del debe, del debería y del puede dentro de esta norma que ya hemos visto. Lo que os dice es que, bueno, que estos requisitos afectan
a la a competencia, la imparcialidad y la operación competente. Se aplica a cualquier laboratorio independientemente de su tamaño, de su organización. Y entonces dice, bueno, que hay, declara distintas organizaciones que pueden utilizar el documento. Por ejemplo, organizaciones sectoriales de laboratorio, los organismos de acreditación, entre otros. Bien, hemos visto el BIM, el Vocabulario Internacional Metrológico, que por la publicación original es en el año 99, e ISO 17000, Evaluación de la Conformidad, Vocabulario y Principios Generales. No confundir esta ISO IEC 17000 con ISO 9000, 9001, no 9000, todo ceros, que lo que hace son los fundamentos y el vocabulario de los sistemas de gestión de la calidad. ¿De acuerdo? Esto es para la evaluación de la conformidad. Bueno, aquí os he anotado todas las definiciones que incluye la norma. Algunas de estos epígrafes también están incluidos en vuestra norma de biobancos. Me la voy a parar un momentito porque tengo algo en el chat. Buenos días, Laura. Lo veo ahora. Hola, Jesús. Buenos días. Bien. Eh, la cláusula 4 recoge requisitos generales. Fijaros que prácticamente son los mismos requisitos que tenéis vosotros en la cláusula 4 de la norma de biobancos. Hablamos de imparcialidad en cuanto a la salvaguarda de sus actividades. Tiene que haber un compromiso de la dirección. El laboratorio es responsable, es decir, no debe soportar ningún tipo de presión. Hay que identificar los riesgos de forma continua utilizando el análisis de actividades y relaciones y demostrar la eliminación o minimización de riesgos detectados. Esto os recuerdo que también estaba en vuestra norma, el análisis de los riesgos para la imparcialidad. Y luego también tenéis requisitos de confidencialidad. Esto es prácticamente lo mismo que lo que hemos visto en vuestro campo. Luego tenéis el punto 5 respecto a la estructura, que yo quiero recordar que también era la misma cláusula. ¿De acuerdo? Bueno, pues habla del establecimiento de una identidad legal. Hay que identificar quién es el persona, qué persona de la dirección tiene la responsabilidad legal de las actividades del laboratorio.
El alcance tiene que estar definido y documentado, igual que os decía a vosotros que las actividades subcontratadas no son susceptibles de acreditación. Y bueno, las actividades tienen que se acrediten, tienen que cumplir los requisitos de las normas en todas las instalaciones donde se hagan actividades analíticas. Si hay diferentes emplazamientos. Seguimos en la estructura, hay que definir la organización, especificar funciones, responsabilidades y autoridades, es decir, un organigrama. Tenéis que documentar los diferentes procedimientos en una extensión que sea la que vosotros consideréis necesaria. Dice disponer de personal asignado a tareas concretas, como puede ser la implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión. Era lo que antes llamamos el responsable de calidad, que eran propias normas, lo definían, lo identificaban así. ¿De acuerdo? Y por supuesto, tiene que haber una comunicación de la alta dirección a todo el personal sobre la importancia de cumplir los requisitos, ¿no? Y mantener la integridad del sistema ante los posibles cambios que hay, porque es que la sociedad cambia. Ya entramos en los recursos, entre ellos el de personal. Todo el personal que influya en las actividades del laboratorio tiene que ser imparcial, competente y respetar el sistema. Igual que veíamos en vuestro caso, hay que establecer los requisitos de competencia para cada puesto. Una vez que hemos rellenado el perfil de puesto, tiene que haber registros que demuestren que se cumplen los requisitos que hemos establecido en este, por ejemplo, perfil de puesto. Tenemos que garantizar la competencia, ¿verdad? Y tenéis que comunicar las tareas, responsabilidades y autoridades. Normalmente esto se describe dentro del manual de calidad, del manual de gestión, como vosotros queráis. Conservar registros específicos tanto de la formación como de la cualificación. Y ahí, en este caso, la norma pide que se autorice a, eh, ciertas personas para actividades muy concretas. Tenéis un examen con una hoja grafitada y aquí tenéis, bueno, pues un título un poquito antiguo, parece, que demostraría que la persona en cuestión cumpliría el requisito de titulación que hayáis definido dentro del perfil de puesto. Bien, ¿dudas, preguntas? Ves que esto es muy parecido a lo que hemos visto. Eso sobre todo porque no estamos hablando de cosas muy diferentes. Bueno, venga, pues os dejo 5 minutitos y continuamos.